Sigamos potenciando la comunicación popular. Sumate a la comunidad radiográfica. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Este es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal. Laudatista, laudatista. Aire.
Buen día, no sabíamos quién iba a decir buen día, primero nos quedamos todos callados. Bueno, estamos en Laudatistas, hoy es, para los que nos escuchan en vivo, lunes 4 de mayo. 4 de mayo, no sabemos cómo pasó ni en qué momento, pero llegamos ya es 4 de casi mayo. a mitad de año. Este es el programa número 48 de Laudatistas. Le damos inicio con mis compañeros Facundo Lugo y Gustavo Vera. Buenas, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy queremos hablar de este fin de semana y durante la semana pasada hubo muchos movimientos de rearmados, digamos, tanto de Juntos por el Cambio, del peronismo, distintos armados federales, sindicales, etcétera. Hay mucha hiperactividad, a pesar de que para las elecciones falta exactamente 1 año y medio, pero bueno, esta ansiedad prospectiva, podríamos decirle, que hay en general entre empresarios, entre políticos, dirigentes sindicales, referentes territoriales, no solamente se explica por la tensión social y por la fragilidad extrema que está atravesando nuestro pueblo como consecuencia del modelo económico de Milei, sino además porque hay la fuerte intuición de que esto podría precipitarse antes, o sea que podría haber un desenlace en este gobierno anterior, digamos, al de la fecha electoral, y obviamente me refiero a una especie de implosión, digamos, como consecuencia de las propias contradicciones económicas que el gobierno enfrenta. Por lo pronto hay 2 fechas que ustedes tienen que tener presentes porque son como cruzar el Rubicón. Una es el 10 de julio, otra es el 3 de noviembre. El 10 de julio tenemos la mayor acumulación de vencimientos del primer semestre, 4.800 millones de dólares. Las reservas netas no llegan ni a palo a juntar eso. Con la cosecha de granos, con el ingreso por energía y petróleo, tampoco, digamos, logran juntar ese dinero. Tampoco con los 1.000 millones de dólares de desembolso que le va a dar el fondo, que ya estaban preacordados, ahora durante el mes de mayo. Por lo tanto, el gobierno depende de créditos del exterior, que no puede conseguir porque otra vez el riesgo país se disparó a casi 600 puntos, por lo tanto está vedado el crédito fuera de lo que consiga vía el Fondo Monetario, y está tratando de armar una especie de repo de crédito con los bancos Santander y otros bancos para ver si junta el dinero. Aún así no llegaría al monto, con lo cual está dependiendo de Papá Trump, y Papá Trump en este momento está sumamente debilitado, empantanado en la guerra en Medio Oriente, sin ningún tipo de resultado, con las encuestas que tienen, digamos, a su gestión por el piso, con 11 elecciones consecutivas que ha perdido catastróficamente, y se encamina a la elección del 3 de noviembre a comerse una paliza histórica que le va a quitar de alguna manera todo poder en el Congreso y que va a habilitar casi con seguridad inmediatamente el juicio político por varias cuestiones que se le vienen acumulando, digamos, durante estos meses, aparte de la guerra. Por lo tanto, el primer problema que tiene que sortear el gobierno de Milei es cómo consigue los 6.300 millones de este trimestre, y en realidad los 4.800 decisivos de julio, porque si no los consigue, ahí estaríamos en un problemita donde lo único que tiene para presentar el gobierno, que es la supuesta estabilidad o presunta estabilidad macroeconómica, se dispararía por los aires, porque tendría que vender todas las reservas. Esto dispararía obviamente una corrida sobre el dólar, esto podría generar una confiscación de ahorros, esto podría generar una situación de hiperinflación, con lo cual llegar a julio es casi el objetivo crucial. Hay mucho nerviosismo en el gobierno por esto y por eso están dividiéndose, por eso las peleas si Adorni sí, Adorni no, los de Carina, los de Caputo, distintas peleas de espacio-poder. Por eso el ministro de Economía, Santiago Caputo, argumenta que él hizo todo lo que había que hacer en la economía, pero que bueno, el riesgo político no lo puede eliminar, eso depende de Milei. Con lo cual estamos de alguna manera en presencia de un gobierno que está ya sintiendo el movimiento tectónico, no solamente el aumento de la conflictividad social, sino también de fechas que tiene que pagar de alguna manera vencimientos e intereses de la deuda y no tiene absolutamente un mango para poder hacerlo, ni tampoco a Papá Trump con la fuerza de antes para poder respaldarlo. Aún si vía Silicon Valley, si vía Elon Musk, si vía algún adelanto de capital de alguna tecnológica consiguiera
el dinero y pudiera pagar a tiempo el 10 de julio, en julio, este vencimiento clave que tiene, bueno, para el semestre siguiente le espera 9.200 millones de dólares más, obviamente, en la misma situación, o sea, sin reserva, sin acceso a crédito internacional, y además ahora agregándole el 3 de noviembre la elección intermedia, donde los republicanos se van a comer una paliza histórica, donde van a perder la mayoría de manera aplastante, y donde con seguridad se va a habilitar un proceso de juicio político, digamos, al presidente Donald Trump. Con lo cual, la única garantía, en última instancia, que tenía el gobierno de Milei, por el cual logró revertir el resultado electoral en octubre, que se encaminaba a una derrota, era el respaldo que iba a tener del Departamento de Tesoro, el respaldo que iba a tener de Estados Unidos, y claramente ese respaldo ahora va a estar flojo de papeles. Ahora el fondo se va a poner ortodoxo, como de costumbre, y particularmente si los demócratas tienen la mayoría, o alcanzan la mayoría, tanto en el Senado, digamos, como en diputados. Y esto lo va a complicar muchísimo, pero muchísimo, al gobierno de Milei, y sería casi un milagro que llegue al 2027, sería casi un milagro. Nosotros somos constitucionalistas, por supuesto defendemos el orden democrático, estoy describiendo simplemente, objetivamente, los obstáculos que tiene, y quizás por eso Villarruel se mueve de provincia en provincia. Tenemos a Michel tan hiperactivo, tenemos a Pichetto tan hiperactivo, tenemos tantas carpas del Círculo Rojo, el propio Macri hiperactivo, están todos hiperactivos. Bueno, no es casualidad, el movimiento tectónico se está viendo, y además hay una contradicción enorme entre la macro y la micro, obviamente. Esta macro que se presenta como de estabilidad, de repunte de sectores energéticos y del agro, contrasta con la recesión, el cierre de fábricas todos los días, los despidos, la abrumadora mayoría de la población que nos llega a fin de mes, concretamente el 78% de las familias que están endeudadas, más de la mitad que ni siquiera puede pagar esas deudas que se van acumulando casi de manera imposible. Imagínense si a ese contexto social tan delicado le agregás un poquito de inflación, le agregás concretamente una disparada del dólar, que es lo que podría llegar a ocurrir en estas dos estaciones que se le aproximan al gobierno, y la cual explican todos los movimientos que se están desarrollando en el arco político, sindical y empresarial. Estamos en Laudatistas, programa número 47. 48, sí, el muerto que habla. Muy bien, muy bien. Muy clara la editorial, un poco es lo que venimos nosotros advirtiendo, caracterizando, desarrollando, pero así como hay movimientos por arriba, digamos, en este contexto tan particular de mundo y de país, también hay movimientos por abajo, ¿no? Hemos visto este 1 de mayo sendos encuentros, digamos, de diverso tipo alrededor del Día del Trabajador. Uno de ellos fue el primer plenario federal del FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, que agrupó aproximadamente unos 1.600 delegados de diversos gremios de las dos CTA y también del ala de la CGT, digamos, que tiene matices, diferencias con quienes dirigen hoy la CGT. Para conversar un poco sobre, tener una lectura, una mirada sobre qué significó este primer plenario y qué perspectivas se ven desde el FRESU, tenemos en línea conectada a la compañera María Fernanda Boriotti. Ella es la presidenta de la FESPROSA. La FESPROSA es la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud. Están agrupados en la CTA. Buenos días, María Fernanda. Gustavo Vera, Facundo Lugo, Ximena Ratoni, te saludamos. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por el contacto y la invitación a compartir con ustedes. Gracias, Fer. Buenos días. Buen día. Bueno, lo primero para la audiencia, ¿qué fue lo del 1 de mayo? ¿Qué fue este encuentro del FRESU? ¿Qué balance primario tenés? ¿Qué lectura política en este contexto de país sobre lo que ocurrió el viernes? Bueno, primero, haber logrado 1.600 compañeros y compañeras de distintos gremios de diferentes lugares del país pudiéramos confluir para discutir un programa, ya de por sí en este contexto me parece saludable, me parece casi revolucionario, ¿no? Poder estar pensando en un espacio combativo que esté dispuesto a enfrentar las políticas de Milei y de defender los derechos de los trabajadores, también en este contexto y de dónde venimos, claramente es
como dicen las consignas, un acto de rebeldía. Así que contentos con este primer encuentro. Esperamos que realmente podamos seguir construyendo, democratizando, dando participación y extendiendo este proyecto de FRESU, que digamos que hoy lo consideramos un proyecto transitorio en el camino a poder combatir las políticas de Milei. No es un espacio que esté pensando en rupturas, en lo existente, en las centrales existentes, sino realmente en darles herramientas a los trabajadores para poder resistir y poder enfrentar estas políticas que tanto daño están haciendo a toda la clase trabajadora y por ende al pueblo argentino. ¿Y cuáles fueron las conclusiones prácticas, digamos, inmediatas, comunes, ¿no?, a las que se arribaron después de este plenario que duró todo el día, ¿no?, de debate de los compañeros y compañeras? ¿Cuáles son las principales conclusiones o acuerdos prácticos que coronaron la jornada? Pero más allá de el documento inicial, que todos lo tienen, reforzar el concepto del salario como un eje principal de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, considerando que en el sector público hemos perdido aproximadamente 27 sueldos en 2 años y el sector privado unos 15 sueldos en el sector privado, que es realmente una barbaridad, una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 25% de lo que podíamos comprar en el 2023. Así que más allá de esa centralidad estamos pensando en acciones concretas. La primera que tenemos por delante es la marcha universitaria el día 12, así que ahí vamos a concluir, y estamos ya pensando en una jornada nacional de lucha que será a posteriori del 12, sin tener claridad en la fecha. Esto tiene un dinamismo que hace a veces difícil estar pensando a un mes, ¿no?, por las reacciones del gobierno, por los embates del gobierno nacional contra los distintos sectores de la economía y del Estado, ¿no?, porque también los despidos, amenazas continuas de despidos, represión en el sentido de ir contra los sindicatos, ir contra los dirigentes, es algo que también estamos viendo. Así que también es un día a día qué accionar va a tener el FRESU de acá en adelante. Pero lo primero que tenemos es estar todos en la marcha de las universidades el día 12. Me parece que es una consigna muy fuerte porque es atacar las universidades con el presupuesto, atacar las universidades con su formación, la universidad pública. Realmente también es algo que el gobierno está haciendo y que nosotros consideramos que es una de las posibilidades que tiene la sociedad para poder ascender socialmente, para poder formarse, capacitarse, y pretendemos que sea accesible para toda la población. Decir esto en el contexto en el que estamos, con el nivel de pobreza, de dificultades para poder llegar a fin de mes, parece una utopía, pero bueno, sabemos que es una de las herramientas y de las posibilidades que ojalá todos los argentinos y argentinas pudieran acceder, ¿no? Buen día, María Fernanda. Gustavo Vera te habla. ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte si en el plenario hicieron algún diagnóstico prospectivo de lo que están viendo, o sea, porque claramente el gobierno no tiene intenciones de dialogar, no tiene intenciones de mejorar de alguna manera o liberar las paritarias, no tiene intenciones de retroceder, incluso ha insistido muchas veces con leyes en las cuales han derogado los vetos en el Parlamento. Bueno, frente a esta, digamos, situación de confrontación total, digamos, del gobierno con los sectores populares, y frente a las contradicciones económicas que el gobierno empieza a tener frente al panorama internacional que tampoco lo favorece mucho, ¿qué es lo que debatieron dentro del FRESU, o por lo menos a nivel de los dirigentes de los principales sindicatos que integran ese frente, respecto a cómo viene la dinámica política, económica y social? Porque falta 1 año y medio para las elecciones. Falta 1 año y medio, los diagnósticos los estamos haciendo desde el verano, que decidimos juntarnos, decidimos
salir a la calle. Como vos decís, es un contexto realmente complejo, económicamente, socialmente e internacionalmente. Sí, claro. No estamos ajenos a lo que pasa a nivel mundial, el impacto que tienen las decisiones que toma el gobierno, y eso se está debatiendo fuertemente. En el programa que se discutió con los delegados, un arco muy variado de delegados, un arco muy variado de sindicatos, de realidades diferentes. El marco de este programa obviamente abordó desde el modelo productivo hasta las universidades, hasta el impuesto a las grandes fortunas, el cumplimiento de las leyes que no se están cumpliendo, como el de emergencia pediátrica, el de financiamiento universitario, el de discapacidad. Y también se está planteando la derogación o la vuelta atrás de las leyes como la de modernización laboral, el decreto 70 del 23 o la ley. O sea, ese marco de acuerdos está, y es lo que se intentó discutir con los delegados y delegadas. Hubo muchas comisiones de trabajo que a su vez, por la cantidad de gente que éramos, se subdividieron. Sí. Así que eso fue muy rico. Obviamente no en todas las comisiones y subcomisiones se abordaron todos los temas. Algunos tuvieron más centralidad en salud, otros tuvieron más centralidad en la producción, en el salario mínimo vital y móvil, que nos permite cubrir todas las necesidades. Así que eso fue muy variado, pero a su vez muy enriquecedor y fortalecedor de este programa con el que llegamos al 1 de mayo. Así que de acá en adelante ir viendo semana a semana, ir viendo también la fortaleza de los distintos sectores. Hay muchos sectores que están muy golpeados con multas, muy golpeados, como te decía antes, con la persecución de sus dirigentes. Así que, pero la idea del FRESU es herramienta de lucha. El FRESU, con este programa, con esta coherencia compartida con los delegados, parte de lo que tenemos que hacer es fortalecerlo, ampliarlo y llevarlo a todo el país, que es lo que estamos ya trabajando. Y como sobre te decía, eso, tener este programa da una base de hacia dónde vamos, qué queremos hacer, y el 2027 no está tan lejos, así que tenemos mucha tarea por delante y poco espacio para no salir a la calle, poco espacio para no combatir estas políticas. Y eso fue el mandato de todas las comisiones, pidiendo una gran huelga, pidiendo que realmente defendamos los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Sobre esto último que decía Fer, te hago la última, porque justamente, ¿no?, la cuestión, lo que entendemos de lo que nos decís, esto es un espacio básicamente de articulación para la lucha, digamos, que por eso reúne sindicatos de las diferentes centrales. Ahora, la cuestión de federalizar esto, de territorializarlo, es, según te entendí entonces, una tarea que también se va a dar en esta etapa el FRESU. Exactamente, es una de las grandes tareas, porque no alcanza solamente, si bien Dios atiende en Buenos Aires, no alcanza solamente con Buenos Aires para dar vuelta estas políticas. Así que en todas las provincias, en todos los confines de nuestro país, estamos con dificultades, los estatales, los privados, con el cierre de empresas que lo vemos diariamente, incluso en las provincias más ricas. Así que poder llevar esta herramienta, poder llevar estas ganas que tenemos de combatir en la calle, de encontrarnos y abrazarnos para resistir y hacer
nuevas propuestas, que es lo que trabajamos el 1 de mayo, es una necesidad y encontramos esa necesidad en todas partes. Hace pocos días atrás, en Tierra del Fuego, también se empezaron a reunir porque hay necesidades, es una provincia que está siendo atacada fuertemente. Los compañeros del Chaco estaban diciendo, bueno, tenemos que ver con quién podemos articular, o sea, desde FESPROSA, que hicimos el esfuerzo de que compañeros de distintas provincias pudieran estar en este plenario, se llevan este espíritu y esta semilla que se va sembrando. Vamos a tener el tiempo porque tenemos esas ganas, esa necesidad, y estamos viendo que no hay otros espacios que estén con estas propuestas tan concretas y con esta convicción de que la única forma de vencer estas políticas del gobierno nacional es estando en la calle, es articulando en la mayor unidad con un programa claro, concreto, que básicamente está centrado en la defensa de los derechos de los trabajadores, de un trabajo digno en este país, que lo podemos hacer, que lo merecemos y que lo necesitamos. Recuperar lo que alguna vez fue el trabajo en Argentina, desandar lo que nos ha pasado en estos más de 40 años de democracia que venimos de a poco resignando, perdiendo en distintas áreas, en educación, en salud, parece que ganamos mucho, pero en realidad de a poquito nos vamos sometiendo a las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y estamos hoy en este lugar. Así que tenemos mucho por delante, mucho que hacer, y ojalá la fuerza, la convicción y el deseo de otra manera de vivir en nuestro país esté a la altura de las necesidades que tenemos. Clarísimo, clarísimo. Fer, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguiremos viéndonos en la lucha, como siempre. Seguimos en la lucha, que ese es el camino para ganar algo, por lo menos. Gracias, muchísimas gracias por este contacto con Laudatistas. Bueno, hemos conversado con María Fernanda Boriotti, ella es la presidenta de FESPROSA, la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud. Antes de ir a la pausa, tal vez es un buen momento para saludar a nuestras audiencias federales de todo el país. Como siempre, como saben, nosotros transmitimos en vivo desde Radiográfica los lunes de 11 a 13. Para quienes nos escuchan y nos quieran decir cosas bonitas, solo para cosas bonitas, nos pueden escribir al 11 50 12 35 89. Pero tenemos repetidoras, radios amigas de varios lugares del país que transmiten o retransmiten los contenidos de Laudatistas, como FM Fénix 101.1 de Las Toscas, Santa Fe, los martes a las 10 horas. Un saludo muy muy fuerte a la comunidad de Las Toscas, también a quienes escuchan la radio online que junto con los compañeros de AMIVA, nuestra organización sostiene, que es radioperspectivas.com.ar, los martes a las 18 horas. Si están en Mar del Plata, un saludo, debe hacer un frío ahora en Mar del Plata, pero se calienta el éter en FM Azotea los miércoles a las 19 horas con Laudatistas. Los compañeros correntinos, la Mega de Corrientes, FM 98.1, ahí nos escuchan los jueves a las 16 horas y para cerrar el jueves a las 22 por Radio Cacán de Catamarca, FM 90.3. Un abrazo también a los hermanos catamarqueños. Bien, bueno, de esta manera y habiendo pasado la primera media hora, hacemos la primera pausa y ya seguimos con más Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos.
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscribite a la comunidad radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Bueno, y seguimos, segundo bloque de Laudatistas de este lunes 4 de mayo. Enseguida vamos a seguir conversando sobre lo que pasó este fin de semana, obviamente las actividades que tuvieron lugar el primero de mayo, también lo que está sucediendo en algunas provincias, como es el caso de Chubut, algo que, como ya estamos acostumbrados, no tuvo demasiada repercusión en grandes medios, pero bueno, sí se está reproduciendo. De hecho, nosotros estuvimos en contacto con compañeros y compañeras, las movilizaciones, por ejemplo, que se están dando en Chubut, así que en breve vamos a tener ahí un compañero que nos va a comentar un poco cómo viene el termómetro, la sensación térmica en Chubut, que está bastante movilizada. Antes de eso, no queremos olvidarnos de volver a repetir, lo estuvimos diciendo en las últimas semanas, que este miércoles a las 4 de la tarde tenemos una cita de honor en la 50 edición de la Feria del Libro. Vamos a estar presentando en ese marco La Amistad No Se Negocia, como ya saben quienes nos suelen escuchar, el libro, la obra, digamos, de correspondencia entre el Papa Francisco y Gustavo, y también de el Papa con la Alameda, así que vamos a estar en el Salón Ernesto Sábato. Si necesitan el ingreso, obviamente va a haber entrada libre y gratuita para quienes quieran participar. Entonces, miércoles 4 de la tarde, Salón Ernesto Sábato, en la 50 Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Les pasamos un tip. En la entrada de la calle Cerviño al 4400 es la entrada que queda más cerca del salón, y allí nosotros vamos a estar desde las 3 de la tarde para los que vayan llegando, así les podemos orientar, porque a veces uno se pierde en la Feria del Libro, así que los esperamos por la puerta de la calle Cerviño al 4400. Bien. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a estar ya en segunditos en contacto. Ya estamos con Néstor Facundo Olobardi, que es profesor de Ciencias Políticas, referente gremial de la provincia del Chubut y secretario general de la Regional Noroeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATEC. Buenos días, Néstor, Facundo, Gustavo y Ximena te saludan. Bienvenido a Laudatistas. Hola, ¿cómo están? Buen día a ustedes y a toda la audiencia desde acá de Madrid. Bueno, Néstor, ¿cómo estás? Buen día. En primer lugar, preguntarte por imágenes que hemos visto en las redes sociales, porque los grandes medios ocultan en general los conflictos que ocurren en el interior, y sobre todo si tienen profundidad, como ocurrió en Catamarca hace algunos días, o como pareciera que está ocurriendo en Chubut, con los docentes, que hemos visto imágenes de manifestaciones bastante grandes entre Leao, Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson. Comentanos un poco cuál es el origen del conflicto, cómo se fue intensificando, qué sectores se sumaron. Somos todo oído porque queremos darle difusión federal y nacional a esta cuestión.
Bueno, en principio el conflicto nace el 10 de diciembre de 2023 con Javier Milei. Ahí nace el meollo de todos los problemas que viene atravesando nuestra sociedad, nuestro sector en particular. A ver, nosotros venimos con este gobierno provincial, que es del PRO, vamos a decirlo, que le viene votando todo al gobierno nacional. Viene llevando adelante las políticas de ajuste, viene cerrando las paritarias en concordancia con lo que dice capital humano, economía, Milei mismo. Bien, se dio el mes pasado, la particularidad de que se atrasó por demás la fecha de pago. Los trabajadores y las trabajadoras estatales en general, no solamente los de la educación, terminamos cobrando el día 11. Tardísimo. Se pudo adelantar al 10 con intervención de la techa a nivel provincial, pero estaba estipulado para que nos iban a pagar el sábado 11, si mal no me equivoco la fecha, era viendo el calendario, claro, el sábado 11 logramos que se pague el 10. Lo mismo, estás pagando todo el filo, los alquileres, tarjetas, todo extremadamente atrasado, porque a razón de la pérdida de poder adquisitivo que nosotros desde la última vez que hubo paritarias con la gestión anterior, hasta ahora, estamos hablando de septiembre del año pasado, venimos en una pérdida del 18%. Sí. Entonces la gente viene tarjeteando a morir y hoy los aumentos que venía dando por decreto del gobierno provincial eran paliativos para saldar el debe de la tarjeta. Bueno, todo ese cóctel de cosas y en medio de un panorama de ajuste que en el nivel secundario son las titularizaciones, que si bien uno dice es estabilidad laboral, no nos negamos a eso desde ATECH, sino que entendemos que la conducción anterior y el gobierno provincial llevan adelante un concurso de estabilidad que no abraza a las mayorías y que deja un montón de compañeros y compañeras afuera. En este contexto, ¿sí? Donde nosotros... Lo que me está diciendo es que gran parte de los docentes sufren precariedad laboral. Sí, es precariedad en cuanto a lo económico y es precariedad en cuanto al quehacer diario, porque nosotros tenemos a las compañeros de niveles inicial y primario que les ponen jornadas de capacitación hasta los días sábados, ¿sí? O fuera de su horario de trabajo. Esto de que vemos muchas veces que se romantiza la labor docente y además son feriantes, ¿entendés? O sea, nosotros venimos... con esos problemas de base. Esto viene ya desde la gestión anterior provincial de Arcioni, que en su momento se nos atrasaba el pago 2/3 meses. ¿Sí? O sea, los problemas económicos que viene teniendo la provincia son sostenidos y nuestro sector es uno de los más golpeados. Pero particularmente, ¿qué hizo estallar estos días o qué hizo masificar de alguna manera en la calle las manifestaciones que hubo prácticamente en todas las ciudades importantes de la provincia? Nosotros teníamos una medida de fuerza planteada para el día jueves de la semana pasada, de hace 2 semanas, perdón, y entramos en el marco de la conciliación obligatoria. Sí. Y ahí cuando nos bajan la medida de fuerza por parte del gobierno, los compañeros se autoconvocan, esto que deben haber visto de los autoconvocados, compañeros que nosotros abrazamos porque tenemos la misma bronca que ellos, solamente que estamos atados a la conciliación obligatoria. Verán ustedes lo que le pasó a los compañeros ferroviarios de... Catamarca, los docentes. Sí, lo mismo. Entonces, acatamos la conciliación obligatoria respetando que se siga la negociación paritaria. En eso los compañeros se autoconvocan, empiezan a marchar en todos los lugares de la provincia, se adhieren a las medidas de fuerza convocadas por la Central de Trabajadores de la CTA Autónoma. ¿Sí? Pero a nosotros, y es una lectura política que hacemos que no nos deja de hacer ruido, que el autoconvocado, más allá de ser una expresión de bronca, hoy tiene comisiones, hoy está armado estratégicamente y siendo guiado por un sector político que le está haciendo el juego a la derecha, hablando lisa y llanamente. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que vos vas a las marchas y ves banderas de algunos espacios políticos o pecheras de algunos espacios políticos, ¿sí?
que insisten con que no hay que acatar la conciliación obligatoria, cuando nosotros al montón de compañeros de base se lo hemos podido explicar. Le hemos explicado las condiciones por las que acatamos la conciliación obligatoria, las condiciones en las que estamos llevando adelante la negociación. Somos el único sindicato provincial que durante este año, por lo menos hasta esta semana, tuvo paritarias. El resto de los sectores no, tuvieron aumentos por decretos. Nosotros tuvimos la negociación paritaria. Y eso se los explicamos a los compañeros. Sí. ¿Sí? O sea, recién hoy han convocado a paritaria a los compañeros de ATE, por ejemplo, que es algo que nosotros hablamos mucho con los compañeros de ATE y no los venían convocando a paritarias, ¿eh? Pasa que a la paritaria se le suma que te pagan el día 11, ¿no? Es como que ya se vuelve imposible. A la paritaria que nos paguen el día 11, que nos paguen mal, que la mayor bronca fue que te citen a una paritaria para decirte, bueno, el aumento va a ser del 1,2%. Claro. Es un chiste. Y se le suma a esto que la propuesta del miércoles no fue superadora, porque la propuesta del miércoles fue el IPC más el 2%. Y si te dicen eso, vas a decir, che, no es malo, pero era mentira, porque es el IPC de 3 meses más el 2% fraccionado. Es decir, el IPC de mayo más 0,66. Es un chiste. Entonces, se rechazó por insuficiente. En Catamarca, cuando estalló el conflicto docente, y también, si mal no recuerdo, en Jujuy, ocurrió exactamente lo mismo. Se utilizó la conciliación obligatoria con amenaza de quite de personería o quite de descuento de cuota sindical directamente, como hicieron en La Rioja, por ejemplo. Hace 1 año y medio que La Rioja no recibe los aportes sindicales. Con esas amenazas corren al sindicato. Ahora bien, los afiliados del sindicato están participando de las marchas. Claro. Sí, afiliados y afiliadas, y no afiliadas, están participando de la marcha en estos lugares. Claro, porque es una forma de reclamar sin violar la conciliación, digamos. Claro, es eso, básicamente. Nosotros como sindicato no podemos hacer el llamado a asambleas o medidas de fuerza, estamos siendo recontraobservados y está en riesgo no solamente las multas millonarias, que ya tenemos por no haber acatado en la gestión anterior la conciliación obligatoria, sino que además nos ponen a nosotros en riesgo la personería. Sí, claro. Y es bastante común que el gobernador Torres apele a la conciliación obligatoria para tratar de neutralizar los conflictos. Sí, es extremadamente común que lo haga. La última vez que ATECH no acató la conciliación, lo dejaron afuera de la paritaria todo el año. Sí, no lo convocaron más a la paritaria, sí a los otros sindicatos que tienen representación, pero no la personería. Tienen inscripción gremial, pero no personería. A ver, por ejemplo, está UDA, que es de docentes nacionales, pero no tiene la firma en la paritaria, la que vale es la de ATECH, hablando en criollo. Sí. ¿Sí? Bueno, lo dejaron afuera ATECH de la paritaria todo el año pasado. Entonces todos los aumentos del 1%, del 1,2%, del 1,3%, fueron por decreto. Todos los aumentos fueron por decreto. Las únicas instancias que se citó a negociar el sindicato fue en las mesas técnicas para discutir la titularización. O sea, porque ustedes una vez desafiaron la conciliación obligatoria, directamente durante 1 año estuvieron fuera de las paritarias. Claro. Claro, eso tal y cual lo estás diciendo. Bien. Es una práctica re común acá. ¿Ya venía del gobierno anterior esa práctica o la inauguró el gobernador Torres? A ver, venía del gobierno anterior la práctica, lo que pasa es que había otros instrumentos de negociación en ese momento porque era otro el gobierno nacional. Claro. ¿Sí? Era distinto cuando no se acataba la conciliación obligatoria en el marco del gobierno de Arcioni, pero el que ordenaba nacionalmente era el gobierno nacional del Frente de Todos, y que además tenían que respetar la ley esta que instauró Néstor, ¿sí? Sí. Al docente, cuando el Estado provincial no le llegue a pagar, hace los aportes de la Caja de Nación. Bueno, hoy eso, nada. Y es capital humano el que llama a los gobiernos provinciales a decir, está en riesgo la personería de estos sindicatos. Bien, y ahora, ¿cómo
con el nivel de masividad que adquirió ahora la protesta, el nivel de visibilidad que empieza a tener en las redes, que inevitablemente va a perforar en los grandes medios, ¿cómo pensás que puede, digamos, tener un desenlace este conflicto? Nosotros tenemos el miércoles una reunión paritaria en la ciudad de Rawson. No, los que estamos con responsabilidades gremiales, nuestros congresales y delegados, vamos a ir a Rawson a acompañar, y de no ser satisfactoria la propuesta, y se llamará una medida de fuerza inmediatamente. Eso es, si querés que hoy te lo diga así de esa manera, es eso. Okay. Nosotros, la gente está muy caldeada el ambiente. Nosotros estamos cobrando el día de mañana, y yo te aseguro que el 80% de los agentes y las agentes el día miércoles a las 12 del mediodía ya no tienen mango. O ese mismo día, o ese mismo día, porque no sé, a ver, para que se den una idea, yo hablando de Puerto Madryn, ¿no? Una docente con 20 años de antigüedad, una maestra de sala en un jardín, hoy está ganando 940.000, 945.000 pesos con un solo cargo, ¿sí? Sí. Bien. Hoy un alquiler promedio en Madryn, en lo que sería el primer círculo de la periferia, de 2 habitaciones, y estás hablando arriba de entre 650, claro, 700. Se te va en alquiler el salario. Claro. Acá una boleta de luz promedio está entre 80 y 120.000 pesos. Y encima gas, este mes te cuento, el gobierno baja la mitad del subsidio por zona fría en el gas, así que todo va para peor, digamos. Claro, pero bueno, para que ustedes se den idea, hoy son esos los precios que se manejan de donde estás. Vos estás trabajando hoy para tener un techo, para pagar un techo, para putear al gobierno que te está pagando mal. Estamos en esa encerrona hoy. Nosotros, a los compañeros autoconvocados, hay alguien que plantea en esto la discusión de, como Bourdieu, de ellos y nosotros. No, nosotros somos lo mismo, compañeros. Somos docentes que tampoco llegamos a fin de mes. No llegamos a mañana. Todos estamos endeudadísimos con la tarjeta. No se llega. El sindicato es la herramienta que tenemos hoy para defender eso. Sí, aparte convengamos que, por eso te daba el ejemplo de Catamarca y Jujuy, porque cuando el sindicato es dirigido por algunos partidos que hoy están con los autoconvocados, por ejemplo en otra provincia, donde hubo conciliación obligatoria, la acataron al pie de la letra porque no querían perder ni la personería, ni la cuota sindical, ni dejar de participar en las paritarias. Es totalmente lógico que un sindicato no ponga en riesgo de alguna manera la herramienta fundamental, que aparte se está viendo en la práctica. A La Rioja hace 1 año y pico que la tienen con la cuota sindical, que serán suspendidos de manera totalmente inconstitucional, pero bueno, manejan los jueces provinciales, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la situación. Me parece que es un momento de unidad, es un momento de tratar de ver cómo se utilizan inteligentemente y en cada contexto todas las herramientas, pero bueno, hay que ver cómo ATECH puede poner... ¿Qué está haciendo CETERA? ¿CETERA les está dando algún apoyo? ¿Cómo está la coordinación? Sí, el apoyo de CETERA está de manera constante. De hecho, el día que llega la conciliación obligatoria, el papel entregado ahí en Rawson, estábamos muchos compañeros y compañeras, y fue llamar a CETERA 200 veces, llamar a compañeros de otras provincias respecto de qué habían hecho ante la conciliación obligatoria de ellos. Sí, el asesoramiento técnico legal de CETERA está constantemente para estas cuestiones. De hecho, fue ahí que surge el muchacho: si no se acata la conciliación, se llevan puesta la personalidad gremial y no se recupera eso. En este contexto. Correcto. En este contexto. Bien. Clarísimo. Bueno, vamos a seguir atentamente este conflicto. Seguramente nos volveremos a comunicar. Te agradecemos bastante por la información. Y bueno, fuerza y adelante. ¿Te puedo decir una última cosa? Sí. Claro. Lo que yo te decía del movimiento autoconvocado, cuando es dirigido, organizado por espacios políticos que son afines no,
en la práctica están siendo coherentes con lo que dice el gobierno nacional, son espacios que uno entendería por la lógica de su discurso que deberían estar de este lado, y son los que alientan a que los compañeros nos tiren piedras, pero que después no dan la cara. Y eso es lo que a nosotros también nos lastima un montón. ¿Sí? Porque son los compañeros que nosotros salimos a defender un montón de veces, que hoy, por una bandera partidaria, que no son las de Néstor y Cristina, nos están tirando con los afiliados encima. Sí, y claramente cuando ellos dirigen un sindicato en una provincia en particular mediterránea, lo dirigen, cuando tienen conciliación obligatoria la acatan como Sarmiento, con total disciplina. Así que Eso depende de ha dónde pasado. estén parados, Está ¿no? clarísimo, bueno. Bien. Gracias. Está clarísimo, Néstor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con el compañero Néstor Olobardi, él es miembro de ATECH Chubut, pues se puede confundir con ATECH del Chaco, de ATECH Chubut, alrededor de los reclamos que tiene el sindicato allí. Bueno, mucho para comentar de esta nota, porque es cierto que hay problemas que tenemos dentro del movimiento obrero en general, y luego cosas a las que estamos sometidos los sindicatos hoy en particular. Pero para seguir en el mundo de los trabajadores... No, y además me parece importante señalar el caso de La Rioja. La Rioja es un sindicato, el sindicato de La Rioja docente, es histórico, y hace 1 año y medio que le han quitado la cuota sindical. Lo están matando de hambre al sindicato más grande de la provincia de La Rioja, un gobierno que no es del signo político de Milei, pero bueno, eso generó de alguna manera un disciplinamiento en los demás sindicatos, que cuando les tiran la conciliación obligatoria, bueno, ven que, o como esto, que lo dejaron 1 año afuera de la paritaria. Totalmente. Me parece que no es un momento de dividir, es un momento de buscar la unidad, es un momento de utilizar inteligentemente todas las herramientas, no es un momento de subirte arriba de una barricada, hacer un discursito según si estás en la vereda o según si estás en la conducción sindical, como ocurre con algunos grupetes, digamos, Total. que lo que buscan es sacar leña del árbol caído y no claramente llevar al movimiento a la victoria. Totalmente, totalmente. Tenemos en línea, vamos a seguir dentro del marco del movimiento obrero y también dentro del marco de, bueno, qué significado político han tenido una cantidad de eventos que han ocurrido alrededor del Día Internacional de los Trabajadores. Y, Gustavo, tenemos en línea ya a Cristian Jerónimo, el cosecretario de la CGT. Bienvenido a Laudatistas, Cristian. Jimena, Facundo y Gustavo Vera, te saludamos. Hola Jimena, Facundo, Gustavo, ¿cómo están? Un saludo grande. Bien, muy bien, Cristian, buenos días. Bueno, sabemos que Buenos estás días. en reuniones, pero queríamos entrevistarte por varias cuestiones. Primero, ¿qué balance hace de la jornada que hubo el día anterior al 1 de mayo, que convocó la CGT a Plaza de Mayo? ¿Y qué expectativas, digamos, tiene la CGT, digamos, respecto a cómo continuar la lucha, habida cuenta de que el gobierno no está dispuesto a ceder ni en paritaria libre ni en ninguno de los reclamos que viene haciendo el movimiento obrero, y además persiste en tratar de imponer esa reforma antiobrera, ¿no? Bueno, primero el balance del 30 de abril es muy positivo, una gran convocatoria de compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras, y por sobre todas las cosas la importancia que también mucha gente sin ninguna organización, celebrando el Día del Trabajador, también conmemorando 1 año de fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, y en alguna medida rechazando y repudiando este programa económico que lo único que hace es oprimir la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Tenemos un programa económico que une al único sector que privilegia a los sectores concentrados de la economía, el sector financiero, protegiendo a los sectores más débiles, en este caso que son el mundo del trabajo, en el cual no muevan paritaria, le quitan medicamentos a los jubilados, a los discapacitados. Entonces me parece que es una forma de expresión y de desahogo que se dio en la histórica Plaza Mayo, ¿no? ¿Y cómo pensás que va a continuar? Porque evidentemente el gobierno no tiene intenciones, ahora hay nuevos tarifazos en mayo, al gas, la luz, los alquileres, etcétera, los salarios se siguen depreciando respecto al poder adquisitivo. ¿Cómo ves la dinámica
de la CGT y del movimiento en general frente a un gobierno tan antiobrero. Nosotros por lo pronto vamos a seguir en la misma posición que tenemos y de repudiar este proceso político que tanto daño le hace a la Argentina. Tenemos una estrategia, o varias estrategias en distintas instancias, con nuestro equipo jurídico, que la verdad que es para destacar todo lo que vienen trabajando y dando la pelea y la discusión jurídica en los distintos ámbitos judiciales, en el cual tuvimos un fallo favorable, y después la Cámara, una sala de la Cámara Laboral lo suspendió, todavía no se resolvió la cuestión de fondo, pero esa sala lo suspende y después todavía nos enteramos que uno de los jueces le extendieron su pliego para jubilarse por 5 años más, y que lo recusamos, y ahí estamos todavía esperando. Creemos que al final del camino nos van a terminar dando la razón, pero más allá de eso, nosotros tenemos la vocación intacta de seguir defendiendo los derechos colectivos de nuestros compañeros y las conquistas adquiridas, porque tenemos muy claro que lo vamos a defender desde las bases. Tenemos muy claro que queremos un país distinto, un país con producción, con desarrollo, con trabajo, y este gobierno expresa todo lo contrario. Hace pocos días el presidente de la Nación dijo que no se llamaba a este proceso que desaparezca. La verdad que tiene un grado de insensibilidad estos tipos que le hacen muy mal a la Argentina, así que ya nosotros venimos diciendo muy claramente que no estamos dispuestos a retroceder, a hacer una sola conquista, así que en todos los ámbitos, sea judicial, la calle y todos los ámbitos que sea necesario, vamos a estar dando la discusión y la pelea, ¿no? Hablaba recién de un modelo de desarrollo y de producción, y a propósito de eso quería preguntarte, porque sé que vos y Jorge Sola estuvieron presentes en el acto en la jornada del peronismo federal, del peronismo debate, que se hizo en Parque Norte, y si nos podías comentar a vos qué te pareció, qué balance haces de ese encuentro que se hizo con tantos compañeros y compañeras de todas las provincias. Sí, me parece que fue algo importante, algo positivo, en el cual me parece que es el camino de empezar a pensar en la construcción de cara al 2027, cómo se construye una alternativa política que pueda encarnar esas reivindicaciones que reivindica el movimiento obrero argentino, pero sobre todas las cosas que pueda interpretar el conjunto de nuestra sociedad, recuperando una identidad sobre la base doctrinaria del peronismo, que es la justicia social, la movilidad social ascendente, y al trabajo como ordenador social, ¿no? Así que de ese lugar fue algo importante, hubo un montón de dirigentes, intendentes de un montón de partes del país, legisladores, y fue una cosa muy transversal, muy amplio, en el cual no se priorizó el liderazgo de ningún compañero, ninguna compañera, sino que se priorizó la consolidación del espacio, y me parece que en Argentina una vez por todas hay que empezar a no solamente hablar de federalismo, sino que a plasmarlo en una cuestión real, ¿no? Hay que empezar a mirar nuestro país de una mirada mucho más larga, mucho más amplia, que representa todo el territorio argentino, de la Tierra del Fuego. Bien, en el caso, Cristian, de que la situación lamentablemente se vaya profundizando el deterioro salarial y inevitablemente haya que convocar un plan de lucha. ¿Cuál es el vínculo que tiene hoy el triunvirato de la Confederación General del Trabajo con el FRESU, el frente sindical que agrupa a algunos sindicatos de la CTA y a algunos también de la CGT, que están en la CGT pero también participan de FRESU? En el caso de que hubiera que llevar adelante medidas de fuerza, ¿ustedes mantienen diálogo con estos sindicatos? Mira, las medidas de fuerza que dicta la CGT se deciden en el seno de la CGT, en su consejo colectivo, que está conformada por más de 50 organizaciones sindicales, en el cual una de esas organizaciones sindicales que pertenece al consejo colectivo de la CGT. Bien. Pero la verdad que nosotros tenemos claro que, como te lo decía recién, que este proceso político y económico que está degradando a nuestra ciudadanía lleva a que darle la conflictividad, así que si en el caso que se tenga que tomar una medida se lo tomará la CGT, y después el resto de los compañeros que integren un espacio o alguna agrupación que están en todos sus derechos, porque ellos son cada uno el secretario general y tiene autonomía para decidir
dónde quiere participar, ¿no? Eso no tiene por qué molestar. Bien, y otra cuestión que te quería preguntar es que también en la jornada que hubo en Plaza de Mayo, al principio se recordó el concepto, se recordó a Papa Francisco, se recordó su concepto sobre el trabajo como esencial para la dignidad humana, que el trabajo sin derechos es esclavo. Yo sé que vos tuviste encuentros con Francisco y nos gustaría de alguna manera, bueno, saber qué te pareció, qué impresión, digamos, a un año de su partida al cielo, qué reflexiones te suscita el magisterio de Francisco y qué significó Francisco para los trabajadores y para vos. Cristian, hemos perdido contacto con Cristian. Sí, ¿no? Se cortó. Bueno, hemos perdido contacto con el compañero, pero bueno, creo que el grueso de lo que queríamos preguntarle estuvo dicho. Con el compañero Cristian Jerónimo, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo. Si luego logramos volvemos, pero entre tanto vamos a ir a la pausa de las 12, ¿les parece? ¿Cómo no? Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica. 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido.
bien, seguimos en Laudatistas, episodio 48, el programa de la Alameda. Entre las varias cosas, y antes de continuar ahora de meternos de lleno en el segmento Pulso contra la Trata, como ya habíamos contado, estuvimos de recorrida por varias provincias, por 2 provincias en realidad, no, tampoco vamos a exagerar, por varias ciudades, varias ciudades y localidades de 2 provincias. Una es la provincia de Chubut, casualmente veníamos de hablar con un compañero de allí, y otra la provincia de Santa Fe, puntualmente Rosario, con la presentación del libro de Gustavo, La amistad no se negocia, correspondencia inédita entre el Papa Francisco y un militante de las periferias, que como ya dijimos, se presenta este miércoles en el marco del 50 aniversario de la Feria del Libro. Pero queremos compartir solamente algunos poquitos de los muchísimos testimonios que nos trajimos de esta recorrida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Raúl París, soy acá de Trelew, en la provincia de Chubut. La verdad que me pareció un encuentro maravilloso, justo a pocos días de estar recordando el paso a la inmortalidad de nuestro querido Francisco. Soy Gustavo Montero, presidente de la Fundación Patrimonio Brasileño. Hoy tuvimos la grata posibilidad de compartir esta charla con Gustavo Vera, y la verdad que es un momento muy especial, porque no se trata solo de la presentación de un libro, se trata de conocer una historia que vale la pena ser conocida, y la verdad que es un bálsamo en tiempos de mucha oscuridad, en tiempos de desesperanza, escuchar los comentarios, las anécdotas que cuenta el libro. Histórico de la provincia de Chubut, la verdad que es sumamente emocionante e interesante lo que Gustavo presenta aquí en el libro, que tuve la oportunidad también con el famoso tribunal hace mucho tiempo, para hacer un programa en común a la Argentina, un programa bastante interesante. Bueno, la verdad que cubrió mis expectativas. Me sentí unido a lo que dijo Gustavo, me sentí unido a Mónica también y al fiscal. Con Mónica tengo también una experiencia grande de vida junto a su grupo, y con Gustavo ya sabemos, ¿no? Él me dolió un poco porque a mí me llegaba siempre las noticias, las pálidas me llegaban de Buenos Aires, mientras el Papa era obispo de Buenos Aires, me llegaban las pálidas que, como bien señalaron, las tapas del Página 12 y el periodista que se llama Horacio nos mandaban esas cosas, y entonces uno no sabía qué pensar, no sabía qué pensar. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, gracias a Dios llegamos a la verdad, y con eso nos vamos tranquilos, y le agradezco a Gustavo todo lo que nos dijo hoy, que fue sencillamente hermoso. Bueno, la verdad es que fue muy lindo. Me emocionó mucho conocer más sobre Francisco, por ahí conocerlo más, cómo era puertas adentro, la humildad que tenía, el mensaje tan ético como dijeron que tenía, ¿no? Entre lo que él decía y cómo él actuaba puertas adentro. Me enriqueció mucho, como cristiana sobre todo, y bueno, yo ya sé obviamente que le tengo cariño sin haberlo conocido, pero bueno, estuvo muy muy bueno, la verdad que es muy lindo. Y me parece que es una experiencia para replicar, porque ayuda a conocer justamente esto, a Francisco desde adentro. Excelente como siempre Gustavo Vera, tan verborrágico y tan locuaz, diciendo tantas verdades, y en nombre también de Francisco, trayendo tantos recuerdos agradables, y la verdad que fue un hermoso encuentro. Muy bien, muy bien. Ahí compartimos solamente algunos poquísimos testimonios de los muchos que nos hemos traído de esta recorrida. Muy bien.
Sí, bueno, como todos los lunes vamos a empezar esta nueva hora y este segmento que se denomina, que dimos en llamar Pulso contra la Trata, para profundizar algunos aspectos en materia de trata, explotación, delitos conexos y un poco la cultura del descarte. Hoy tenemos el privilegio, y vamos a aprovecharlo lo máximo posible, de tener por un lado a una jueza y por otro lado a un fiscal. Así que para no perder más tiempo y vamos a presentar a la doctora Zunilda Nienperger, que es jueza federal de primera instancia de Chaco, ahí en la ciudad de Resistencia, y además tiene la competencia electoral, una amiga de la Alameda. Bienvenida, Zunilda, laudatistas. Facundo, Gustavo y Ximena te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto escucharlos y qué gusto estar ahí de alguna manera comunicada con el grupo y con Gustavo. ¿Cómo estás, Zunilda? Buen día. Mirá, Zunilda, estamos entrevistando a jueces y fiscales de todo el país porque ha habido muchos cambios en los formatos bajo los cuales se presenta hoy la trata y los delitos conexos. Muchos cambios, sobre todo a partir de la pandemia, a partir de la masificación de la virtualidad, digamos, como parte de la cotidianeidad, digamos, de la sociedad humana, y también, digamos, con otro tipo de modalidades que se han descubierto, inclusive, por ejemplo, el caso de las organizaciones coercitivas. Tengo entendido que en el Chaco hubo también alguna sentencia judicial firme. Básicamente lo que queremos preguntarte para empezar esta entrevista, vos que siempre estuviste desde el principio comprometida en la lucha contra la trata y contra cualquier forma de esclavitud, es qué cambios has observado en los últimos años y particularmente después de la pandemia en la región en donde estás, básicamente Chaco y NEA, ¿no? Bueno, sí, es así como más o menos lo adelantaste. Realmente después de la pandemia la trata mostró una evolución bastante marcada hacia otros espacios. Por allí nosotros no tuvimos en todos los casos posibilidades de atender, pero sí han intervenido en principio algunos juzgados provinciales y sé de colegas de otras provincias que han tenido situaciones y que está relacionada con que en muchos casos dejó de aparecer bajo las formas tradicionales, ¿no es cierto? Como bien lo decís, bajo la explotación sexual, en prostíbulos clandestinos o en trabajo rural servil, como normalmente ya iba evolucionando hacia otras formas y como fue buscando nuevas caras desde el comienzo en que nosotros estuvimos trabajando juntos en distintos rescates o en distintos casos o maniobras que estaban relacionadas con la trata. Y comenzó a camuflarse en los últimos tiempos dentro de estructuras aparentemente legales, sociales, asistenciales. Hoy, por ejemplo, como adelantaste también, se observa con mayor frecuencia una trata más silenciosa, ¿no? Más ligada al abuso de vulnerabilidad económica, que eso estaba antes ya, digamos, era una de las características, pero como que ahora dentro de no está tan expuesta a la dependencia estatal también, a redes clientelares, a entornos digitales y a mecanismos de coerción menos visibles, pero igualmente y tal vez más eficaces. Ya no siempre hay cadenas ni encierro físico, como muchas veces decimos, pero hay miedo, necesidades, manipulación, amenazas de perder lo único que garantiza la subsistencia de las personas. Y a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, aplicaciones de citas, son hoy herramientas frecuentes para ofrecer falsos empleos, propuestas de modelaje, promociones comerciales, casos de abuso que ustedes conocen que existe, formas de llevar adelante una explotación sexual, por ejemplo, donde no existe una relación directa entre el explotador y las víctimas de ninguna manera, sino que todo se maneja a distancia. Esto lo vi ya en alguna entrevista de ustedes que ha sido muy bien explicado por otros expositores. Y uno de los, por lo tanto, no me voy a referir a eso, si bien reconocemos que esto ocurre, pero uno de los fenómenos más relevantes en las provincias, yo quiero mencionar un poco casos más o menos con qué estuvo emparentada la trata en los últimos tiempos en nuestra provincia, y que está justamente con altos índices, relacionada con altos índices de pobreza, que fue la utilización de las organizaciones intermedias, referentes barriales, estructuras sociales, que administran recursos, planes, proyectos nacionales o provinciales, becas, es decir, programas públicos. Algunas investigaciones
que nosotros tuvimos detectaron esquemas, alguna terminó sin condena y otra sí con personas que llegaron a juicio. Esquemas donde personas sí con condena, esquemas donde personas en situación de necesidad eran reclutadas para trabajar en la construcción de viviendas o mejoras habitacionales financiadas con programas o fondos estatales, ¿no? Se las convocaba con la promesa de un empleo, o en algunos casos pagarles, entregarles beca o adjudicarles una vivienda, y en los hechos muchos trabajaban largas jornadas con pagos mínimos o a veces directamente sin contraprestación real, solo con una beca, y muy pocos accedían finalmente al beneficio prometido, ¿no? Allí, por supuesto, la necesidad económica era la principal vedette, por así decirlo, porque era lo que operaba como mecanismo de sometimiento. Detrás de programas sociales, por ejemplo, hubo captación de mujeres jóvenes y vulnerables mediante estas promesas de beca que les decía, o ayudas económicas, que fue uno de los casos que nosotros tuvimos, que eran obligadas a realizar tareas personales, acompañamientos, favores o puesta a disposición de terceros con poder político, mediático, institucional, ¿no? ¿Favores te referís a favores sexuales? Sí, en algún caso no se pudo demostrar esto específicamente, pero sí se pudo acreditar de alguna manera, y cuando hablo de acreditar siempre estoy hablando desde una primera instancia donde se produjeron pruebas, porque después algunos casos llegaron a sentencia condenatoria, que es donde puedo decir que se acreditó realmente, no me toca a mí, sino un tribunal oral. Sí. Entonces digo, hubo alguna suficiente elementos para poder determinar de que esta maniobra se estaba realizando por las pruebas que nosotros tuvimos a nuestro alcance, ¿no? Claro. En este caso era no solamente por ahí aprovechamientos digamos, sexuales, sino muchas veces eran presentarlas a políticos o representantes importantes de la sociedad para que desfilen adelante de ellos y, bueno, jactarse de las mujeres que se tenían. Y lo que se hacía básicamente es presionarlas a que tenían que hacer toda esta tarea bajo la amenaza de pérdida del beneficio, ¿no? Claro. Y a todas se les decía, bueno, mira, te vamos a dar una beca, pero vos tenés que a partir de ahora trabajar con nosotros. Muchas eran llevadas al interior y alguna de ellas también en este tránsito, denunció también un abuso sexual por los propios captadores, ¿no? El captador o los captadores, y especialmente él, en este caso específico al que me voy a referir, era alguien que estaba a cargo de una fundación y que trabajaba en forma mancomunada con personas funcionarias del Estado provincial, y de hecho, creo que también a la relación nacional, ¿no? Zunilda, si mal no recuerdo, de hecho creo que en las condenas también hay un funcionario que fue condenado, ¿no? Que está con pena de prisión. Así es. Alto Exactamente. funcionario. El funcionario que estaba a cargo de la entrega de estas becas específicamente, más allá de otros que fueron mencionados, que luego no se llegó al final, pero sí hay un funcionario específico que es quien tenía la potestad de entregar las becas, en connivencia con el dueño de la fundación. Y que se pudo probar que, digamos, tenía acceso a las chicas y que las conocía, y ellas, por supuesto, eran presionadas para que si no hacían determinadas cosas se les iba a sacar la beca. Hubo malos tratos también. Y bueno, esto comenzó a partir de la denuncia de alguna de ellas. Eso fue uno de los casos, ¿no? Después otros casos también tuvimos de que ese no llegó a condena por el tiempo en que quedó, digamos, sin que se haya accionado en la causa o que se haya instado, que fue el caso de personas que denunciaron la captación de personas para la construcción de viviendas con fondos estatales a cargo de alguien que estaba a la cabeza, que los tenían en determinados lugares trabajando todos los días a determinados horarios, que controlaban el trabajo que hacían y que a la postre no se les dio ninguna vivienda, sino que esas viviendas fueron las que se terminaron de hacer, se le entregaron a unos pocos que estaban en mejores relaciones con quien estaba a la cabeza de la organización. Otro de los casos, todos relacionados bastante con temas sociales. Otro de los casos, que esto voy a hablar de denuncia nomás, porque es un proceso que todavía está dando vueltas, es sobre
una denuncia que hubo contra también un representante de una organización social que habría captado a alguna persona con necesidades económicas importantes y también en estado de con alguna discapacidad, ¿no? La captaron para hacerla trabajar en su casa, la hicieron trabajar, cuidar a sus hijos en tiempo completo, más allá de que vivía en esta casa y allí comía. Lo cierto es que le sacaban, ella tenía una tarjeta alimentaria, le sacaban la tarjeta esa y cobraban ellos, en vez de que por lo menos, y tampoco se le pagaba, ¿no? En vez de que por lo menos ella tenga el pago de la tarjeta, ¿no? Claro, social. Reducción a servidumbre. Sí. Claro, exactamente, y ahí sí, el procesamiento es por sometimiento a servidumbre y trata, ¿no? Así que bueno, estos son los casos más o menos que nosotros podemos visualizar que se han estado dando. Todos, como bien decía Gustavo, están íntimamente relacionados con el tipo de necesidades económicas y siempre, ¿no? Con la marginalidad que hay. Y ahí, Zunilda, Facundo te saluda nuevamente. Consultarte, sabemos, digamos, no es ninguna verdad revelada que no se puede desarrollar el delito si no hay connivencia de parte del Estado, pero en este caso hay como una dependencia casi como muy fuerte. ¿Qué dificultades hubo entonces para iniciar las investigaciones, para recolección de pruebas, para lograr los procesamientos, siendo que había, como mencionás, digamos, funcionarios del Poder Ejecutivo directamente vinculados? Mira, a ver, los obstáculos que existen para recolectar pruebas cuando comenzás a entrar en la pata de los funcionarios públicos es la que existe en todos los expedientes que nosotros llevamos adelante. Recordemos que somos juzgados federales, delitos complejos que en general están relacionados de alguna manera, en algunos casos, ¿no?, con el poder estatal y con funcionarios como lavado, defraudación a administración pública. Bueno, y en estos casos trata. Los obstáculos son los mismos, que llegás en un momento, digamos, que vos necesitas la palabra, porque a veces es difícil entrar de otro modo si no es por alguna conversación en un teléfono que hayan secuestrado, poder llegar a obtener el testimonio de alguien que conozca de estos hechos. Porque cuando empezás a subir en la cadena jerárquica o digamos, a acercarte al espacio del funcionario público, al espacio público, el silencio es cada vez mayor, ¿no? Y nadie quiere jugarse a dar un nombre o a sostener un nombre en el tiempo, porque a veces hasta las mismas víctimas que comenzaron dando algunos datos no se pudo sostener esto en el tiempo como para avanzar un poco más, ¿no? Bien. Zunilda, ¿vos pensás que se está trabajando bien la prevención en la provincia del Chaco respecto al uso responsable de las redes sociales, de la virtualidad, con tantos niños, niñas y adolescentes que han ingresado a la virtualidad teniendo familias que no tenían ninguna cultura digital? ¿Hay algún trabajo fuerte para trabajar en la prevención o sentís que mucha juventud y muchas niñeces están medio a la deriva con ese tema? Bueno, no, yo voy a hablar en forma genérica porque no tengo un conocimiento estricto, ni me han participado de algún trabajo que se esté haciendo. Genéricamente, y porque lo hablamos cada vez que tenemos un encuentro o un foro respecto de cualquier tema, y porque lo vemos alrededor, no hay ningún control sobre las redes, no hay control en las niñeces sobre a qué páginas o a qué buscadores o a qué plataformas acceden. Tampoco hay, sabemos todos que no hay, salvo casos específicos, ¿no?, de padres que están muy consustanciados con el tema, no hay un control específico sobre los niños o los jóvenes o los adolescentes para ver, sobre todo los niños y niñas, ¿no?, a qué plataforma acceden o qué es lo que están consumiendo diariamente por Internet. Por lo tanto, porque en general los padres, donde están los padres juntos,
viven también trabajando, están todos ocupados y tratando de solucionar la vida diaria que a todos nos requiere esfuerzo y a otros más, y más en aquellos casos en donde hay situaciones, bueno, económicas, como les diría, carenciadas o con algunos inconvenientes, no muy privilegiadas. Allí prácticamente los niños crecen solos y siempre tienen acceso a un dispositivo electrónico. Eso está claro, que ya el tema del uso del celular está absolutamente generalizado, Claro. Absolutamente todo el mundo tiene un celular y nadie controla esto, como tampoco se controla más allá del acceso vía dispositivos electrónicos, y después de eso muchos chicos no son controlados desde la salida de la casa hasta volver a su casa nuevamente. Por lo tanto están, como diríamos, sometidos a distintos peligros diarios, ya sea vía virtual o que pueda llegar también a consumarse luego en la realidad, ¿no? Fuera de la virtualidad. Claro. Bueno, sí, por eso justamente en la Cámara de Diputados se están discutiendo algunos proyectos de ESI digital o alguna cuestión que haga imperativo que los ministerios de educación trabajen en el tema de la prevención, dado que la mayoría de los reclutamientos con fines de explotación sexual o laboral se producen en el ámbito virtual últimamente, ¿no? Suni, se cumplió un año de la partida a la Casa del Señor de nuestro querido Papa Francisco. Vos tuviste una relación especial con él, además de haber participado de coloquios en la Academia Pontificia, donde él estuvo presente. Has tenido entrevistas personales y algún otro intercambio también. Así que nos gustaría saber cuáles son tus reflexiones a un año de la partida de Francisco, cómo evaluás su magisterio y particularmente su mirada sobre la lucha contra el descarte humano, la lucha contra la trata. Sí, la verdad que en aquel momento me sentí privilegiada, sigue siendo un privilegio, y cuando pienso hacia atrás de el terrible privilegio, el tan grande privilegio que tuve de estar tantas veces con el Papa, y vos fuiste también protagonista de que pueda ser posible para mí en alguno de los casos, y como bien dijiste, tuve encuentros personales y también intercambios por escrito, en los que pude acercarle preocupaciones propias de mi función, algunas personales y otras del trabajo diario, como el narcotráfico, el contrabando y especialmente la trata, que en la primera reunión él la trató muy especialmente, ¿no? Y tenía una preocupación importante. Y nada, en esas instancias encontré en él una escucha profunda, una mirada humanista, una sensibilidad genuina hacia las problemáticas más dolorosas de nuestro tiempo, que eso lo vimos en todos los actos de Francisco. Para mí no fue solo él un líder espiritual, ¿no? Sino un referente ético que interpelaba de la cercanía y que nos sigue interpelando, con una enorme coherencia siempre entre lo que decía y lo que hacía. Para el mundo creo que Francisco representó una voz imprescindible en favor de la dignidad humana, promovió una iglesia más abierta e inclusiva. Recordemos un montón de situaciones que todos tenemos en la mente de cuando habló de las diversidades o cuando habló de las mujeres, ¿no? Como también de aquellos países que por ahí estaban en guerra o personas más discriminadas, y puso siempre el foco en una iglesia más abierta, más inclusiva, en los vulnerables, ¿no? Más con una mirada más fuerte hacia los vulnerables, los pobres, los migrantes, las víctimas de explotación, siempre poniendo al frente la necesidad de diálogo, ¿no? Siempre diálogo. Por eso también estuvo, en todos los casos, sabemos que estuvo mediando en los conflictos internacionales, un llamado siempre constante a la paz, a otra cosa, ¿no? A rebelarnos contra aquello que nos parece que está mal, ¿no? Haga el lío. Eso de haga el lío, bien entendido, es justamente no se queden quietos. Lo que está mal hay que cambiarlo. Se puede vivir un mundo diferente. Y él lo dijo en todo momento, ¿no? El compromiso que tuvo con el medio ambiente, con eso del cuidado de la casa común, donde todos tenemos que vivir, crecer, y nuestras también las próximas generaciones. El impulso en una mayor participación y el reconocimiento de mujeres, ¿no? Que marcaron un pontificado comprometido con la realidad. Fue, no sé, tengo un montón para decir de él, un líder global que trascendió lo religioso, ¿no? Para convertirse en un referente moral de nuestro tiempo, y personalmente para mí, cada vez que me acuerdo, me emociono de nuevo, porque cada vez que hablaba con él, yo le decía, ¿le puedo decir padre? Mi papá también se llamaba Francisco, y realmente tenía yo
bueno, nada, imagínense, para cualquiera que está con el Papa, pero para mí especialmente tenía una debilidad o una sensibilidad especial, ¿no? Por todo lo que significaba. Que hay para cuando uno habla de Francisco puede estar una hora entera hablando y podría decir muchas cosas más que fueron importantes para el mundo, más de lo personal. Así que nada, eso. Bueno, Zunilda, te agradecemos mucho esta entrevista, te agradecemos también tu compromiso histórico de lucha contra la trata y explotación de personas desde hace mucho tiempo, inclusive cuando ni siquiera había ley, y seguramente te vamos a seguir consultando por estos asuntos en el NEA, dado que tu opinión siempre es muy importante y marca caminos. Así que muchas gracias. Sí, no, muchas gracias también a vos, Gustavo, que sos un referente en el tema de trata, aun cuando yo no tenía ni nociones. La Alameda estaba trabajando en esto, me acuerdo, en Buenos Aires, y bueno, y siempre, en todas las ocasiones que nos tocaron compartir, ya sea desde el trabajo específico o también en simposios, congresos, donde compartíamos ideas que todavía nadie se le ocurría plantear, ¿no? Así que bueno, gracias también por eso y por todo el aporte que hacen. Bueno, muchas gracias. Nos veremos pronto. Hasta luego. Adiós. Era la doctora Zunilda Nirenberger, que es jueza federal de primera instancia de Chaco Resistencia. Además, decíamos, tiene competencia electoral y además no lo habíamos dicho, pero fue coautora del libro Trata de Personas, Perspectiva de Género, Fines de Explotación, Legislación, Jurisprudencia, que tenemos ahí en la biblioteca de la Alameda. Vamos a una pausa y volvemos con la última media hora de Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Continuamos en Laudatista, estamos ya adentrándonos en el último tramo de nuestro programa, el programa número 48. Como siempre, hoy todavía no lo habíamos hecho, les recordamos que toda la información, actividades, propuestas, documentos, libros virtuales, novedades, etcétera, que produce nuestra organización de Ushuaia a La Quiaca. Ustedes saben que la Alameda es una organización federal, estamos en casi todas las provincias. Lo encuentran en nuestra página web www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales, que básicamente son Twitter, para mí siempre va a ser Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentran como Fundación Alameda o como Somos Alameda y tienen los accesos
desde nuestra página web. Sí, y también recordarles, como todos los lunes, que tenemos un boletín semanal que editamos desde la Alameda, que ya va por su número 14, donde ahí agrupamos las que, a nuestro entender, son las principales noticias en materia de trata y explotación de Argentina y del mundo. Pueden, obviamente de manera gratuita, suscribirse enviando simplemente un mensaje de WhatsApp al 11 48 70 28 75. Ahí está el WhatsApp de la Alameda para recibir este boletín. Y en breve, como habíamos prometido, vamos a estar conversando. Ya tuvimos una jueza federal o una magistrada, y la idea ahora es, bueno, tener también la otra mirada, así que vamos a tener no solamente a un fiscal, sino también a uno de los dos titulares de la Procuraduría de Trata e Explotación de Personas, que hace muchos años viene liderando lo que tiene que ver con, desde el Poder Judicial, la lucha contra la trata y explotación de personas. Así que ya está conectado. Le damos la bienvenida a Marcelo Colombo. Como dijimos, es fiscal y está dentro de cotitular de la Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal. Bienvenido, Marcelo. Gustavo, Facundo y Ximena te saludan. Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, Gustavo, Facu y Ximena. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, igualmente, Marcelo. Bueno, vos venís desde el origen de los tiempos, porque antes de Protex era UFACE. El origen de los tiempos. El origen de los tiempos de la lucha contra la trata desde un punto de vista más coordinado e institucional, a partir de la ley sancionada en el 2008 y después reformada en el 2012. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es, en el panorama internacional y latinoamericano, dado que vos tenés bastante contacto, digamos, con fiscales de otros países, ¿cuáles son los cambios más significativos que ves respecto a qué modalidades asume la trata post pandemia? Bueno, como todo delito, acordate que en el 2008, cuando se sanciona la ley, no era que no significaba esto que las prácticas de explotación, como nos gusta llamarlas a nosotros cuando hablamos de trata, ¿no? Prácticas de explotación no ocurriesen, sino que lo que pasaba era que no se las investigaba ni tenían como un rótulo legal definido como la trata de personas. Entonces, lo primero que empezó a emerger como casos de trata fueron los casos de explotación sexual más tradicionales. Los que, cuando digo tradicionales, hablo del sistema prostibulario, ¿no? Sí. Vos lo conocés muy bien, ustedes lo han enfrentado, investigado y trabajado mucho. Todo un sistema de prostíbulos muy establecido, ya sea llamarlos prostíbulos VIP, no VIP, pero muy establecido en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en muchas provincias. Eso fue lo primero que empezó a emerger, y después la cuestión de la explotación laboral más también ligada, y esto también aquí ustedes tienen un recorrido muy claro en esto, en los talleres textiles. Entonces, estas eran los primeros fenómenos que se pusieron arriba de la mesa y se empezaron a trabajar con la ley de trata en la mano. Sí. Y a medida que fuimos, no te voy a decir solucionando esos problemas, porque como todos sabemos, esos problemas van y vienen, la jurisprudencia siempre hay que mantenerla activa y de alguna manera en la misma línea de perseguir muy férreamente estas conductas, porque se empiezan muchas veces a naturalizar estos fenómenos también. Esto también va y viene con los vaivienes políticos, ¿no? Esta naturalización de algunos. En un momento había una mirada muy crítica sobre, por ejemplo, el sistema prostibulario y la cuestión también de los fenómenos de explotación laboral. Esto también a veces va variando según el tiempo. Esto es una mirada que yo te puedo dar a partir del 2008 hasta ahora, ¿no? Que claro, no fue siempre la misma, y en algún momento tendió a no ser tan estricta la manera de mirar la explotación, luego volvió, digamos, son cuestiones que hay que tener siempre, uno diría, como estarles encima y no perderles mirada. Pero a lo que voy es que luego de la pandemia, pero también desde antes, se había empezado a salir otras formas de explotación, ¿no? Que nos gusta llamarlo a nosotros, que no estaban tan visibilizadas, quizás no son nuevas, que aquí formamos un grupo con el grupo de fiscales latinoamericanos para empezar a identificarla. Estamos haciendo un diagnóstico sobre estas mal llamadas nuevas, pero que en realidad son otra forma de explotación. Y ahí tenés
un grupo que tiene que ver con las organizaciones coercitivas, que nosotros llamamos, que son las mal llamadas sectas, porque a veces no son sectas, que tienen dos variables muy claras. Una son variables que son como de acompañamiento terapéutico, se presentan como organizaciones de acompañamiento terapéutico, en definitiva son organizaciones que lo que hacen es utilizar la mano de obra esclava o gratis de las personas que asisten ahí, generalmente son gente con problemas de adicción, etcétera. Y después tenés sectas más de carácter que adoran, digamos, a su máximo referente, sí. Y ahí sí son sectas más de culto y más de adoración, etcétera, que también abusan de un plano laboral, pero muchas veces también sexual, de sus integrantes. Después tenés, eso por un lado, después tenés otras variables de formas no tan tradicionales de explotación que se dan post pandemia, que tiene que ver con la explotación sexual vía streaming, que esto es un fenómeno que estamos viendo muy fuertemente en la región, no solo en la Argentina, en toda la región, sí. Con plataformas que están instaladas fuera de los lugares en donde se explotan a las mujeres. El caso paradigmático que lleva el juez Sebastián Casanero acá de un procesamiento era toda una plataforma de Colombia, que lo que hacía precisamente esa plataforma colombiana era establecerse en la República Argentina, localizar a mujeres en la República Argentina para ofrecer este servicio de todo tipo de actividad sexual vía streaming que se les ofrecían, que llevaron a situaciones extremas a las mujeres. Tanto es así que en uno de los casos que recibió condena hace poco, que esa sí era una modalidad más híbrida de explotación laboral y explotación de streaming, una de las mujeres que estaba bajo ese esquema de explotación y dominación y control terminó suicidándose, digamos. Esto le valió a los representantes, digamos, a los autores, digamos, de esa explotación sexual una pena de 25 años en uno de los tribunales orales de aquí de Capital. O sea, esa es una de las modalidades que empezó a salir, esa es bien propia, si querés, de la pandemia, y que aparece luego de la pandemia con más fuerza, más allá que antes quizás había algunos rasgos. Después, el otro fenómeno que está siendo analizado muy, yo te diría concienzudamente, con mucho cuidado, por parte del Ministerio Público Fiscal, pero también de los otros fiscales latinoamericanos, es el de la subrogación, ¿no? La maternidad subrogada. Sí. Es una modalidad que ya hay un dictamen de la relatora de Naciones Unidas respecto a esta cuestión. También hay una directiva europea para incluir esa maternidad subrogada como una forma de explotación en los códigos penales europeos. Es decir, empezó a tomar cuerpo esta idea de que cuando hay una organización criminal detrás, la maternidad subrogada ya no es un problema de decisión o de agencia de las personas que están involucradas, ¿no? Sí. Porque ya hay una organización que está invitando a extranjeros a venir a la Argentina y llevarse, digamos, un bebé como moneda de cambio, a cambio de lo que pagan en el extranjero, que son más o menos entre $60.000 y $70.000, digamos, por ese, llamémoslo así, entre comillas, servicio completo. Entonces, esa es otra de las modalidades que nos tiene muy ocupados en estos tiempos, y estamos viendo también, y prudentemente, hacer una calificación legal que vaya a encuadrar precisamente a los que se benefician económicamente de esas transacciones, y ver cómo esto puede ser encuadrado en una finalidad de explotación. Acá me pongo quizás un poco más técnico, ¿viste? Más legal, pero sí. Como nosotros no lo tenemos como una finalidad específica, la maternidad subrogada, la tenemos que encuadrar legalmente dentro de lo que podría ser un servicio forzoso o algo parecido, para que pueda ser asimilable a una finalidad de explotación del delito de trata. Así que bueno, muy a grandes rasgos, por supuesto hay otras, pero esas serían algunas de las... Y te hago una pregunta, porque el último informe que dio la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas detalla un entremezclamiento mucho más profundo entre el narcotráfico y la trata, o la trata en situaciones de narcotráfico. Creo que por ahí un caso que reúne todos los componentes es el triple narcofemicidio, una captación por la vía virtual, y esa captación es con fines de explotación sexual dentro de una estructura de narcomenudeo que pertenece a una rama del narcotráfico, obviamente. Y bueno, y el final horroroso que tuvieron estas tres jóvenes. Pero vos estás observando un incremento de la actividad del narcomenudeo vinculada estrechamente con el narcotráfico. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte cómo se están considerando la figura de soldado, de mula, de campana. ¿Se considera como una reducción a la servidumbre, como un delito conexo, como qué?
Están conectadas las dos preguntas y gracias que me lo recordaste porque esa es otra de las, no digo esta no es nueva porque la teníamos de antes, pero sí una forma de explotación a la que se le está prestando más atención en los últimos, yo te diría, 7, 8 años de acá, en la región también. A eso, para ponerle un nombre a la finalidad de explotación, se llama criminalidad forzada, ¿no? Que es un poco esto que vos planteabas de los soldaditos o de las mujeres que son utilizadas y los varones como correos humanos. Entonces, lo que vemos que sucede con eso de los correos humanos y con los soldaditos es que si son parte de una organización criminal grande, como en la mayoría de los casos así sucede, lo que estamos proponiendo nosotros con la Procunar, por ejemplo, y con nosotros en Argentina, pero también eso está pasando en Brasil y en Paraguay, que tenemos como un esquema de trabajo combinado con ellos, es que en las investigaciones de narcotráfico se preste mucha atención a los pequeños eslabones de las cadenas de suministro, narcomenudeo, y principalmente mucha atención a la vulnerabilidad de esas personas que están siendo utilizadas como, digamos, vendedores de droga, porque en general pueden estar escondiendo a alguien que lo está haciendo como una forma de devolverle a la organización el dinero por el cual la organización lo captó, o devolverle a la organización parte de la droga que él tiene que, por la cual consume, porque muchos de estos soldaditos son adictos al consumo de estupefacientes, sí, claro, y muchos son menores de edad. Entonces lo que hacen precisamente para procurarse la propia, para llamarlo así más coloquialmente, es vender estupefacientes. Y lo que vemos que ha pasado en muchos casos es que esa venta de estupefacientes es penalizada como una foto aislada del contexto general de la organización, y entonces se quedan en los eslabones más cortos de una narcomenudeo y están penalizando al menor de edad, que puede ser responsable si tiene más de 16 de ese narcomenudeo, y le termina cayendo todo el peso de la ley a alguien que está prácticamente sin ningún poder de decisión porque es parte de una organización que lo excede. Hemos tenido un caso muy interesante, te lo cuento así rápido, de un fiscal provincial, porque tiene la misma jurisdicción de otro crimen que se asoció en algún momento a este tipo de crimen, de Moreno, en donde traían ciudadanos paraguayos engañados para trabajar en la construcción. Una vez que llegaban acá, muy vulnerables, de 19 años, 18 años, pero muy en el interior de Paraguay, con muy pocos recursos. Y cuando llegaban acá, les agarraban su celular, se lo tiraban así textualmente en un balde, Gustavo, en un balde, lo dejaban incomunicados y los ponían directamente a vender estupefacientes. Y además amenazaban a ellos y a la familia de que en realidad si salían de ese esquema, no, digamos... Iba a haber represalias. Iba a haber represalias, tal cual. Y nos llamó el fiscal, digo esto porque es un buen dato, nos llamó un fiscal provincial de Moreno, que no es un fiscal federal, como conoce, y dice, mire, nosotros lo escuchamos a usted, le escuchamos a Alejandra Mángano y a los fiscales auxiliares hablar del principio de no criminalización de las víctimas, ¿no? Cuando hay una víctima de coerción que está cometiendo un delito, no puede ser criminalizada, y me parece que podemos tener un caso, y me lo contó entero, y es un caso de manual. Nosotros, por suerte, nos invitó a participar, le hicimos un dictamen. Las dos personas, los dos paraguayos, estaban detenidos desde hacía 3 meses y medio a disposición y tuvimos que hablar con los jueces precisamente para convencerlos también de que en realidad no eran narcotraficantes, sino que eran víctimas de casos de trata. Claro. Y finalmente, un caso con el código nuevo, por suerte salió bien rápido, pudieron ser escarcelados, y ahora prudentemente también pudieron ser repatriados a Paraguay para ver en qué contexto también llegaban a sus países, porque ellos fueron captados por personas que cumplieron roles de captadores en Paraguay para poder ser traídos aquí a la provincia de Buenos Aires. Pero este es un ejemplo de muchos que quizás estén por debajo del radar y que no estemos siendo lo suficientemente aptos nosotros para poder identificarlos. Por eso este es un tema de primera importancia para la Protex y también para las investigaciones de narcotráfico, que los investigadores de narcotráfico tengan muy presente que los eslabones más bajos de una cadena de narcotráfico pueden ser víctimas de trata y que tienen que agotar todas las medidas para descartar precisamente si lo son o no, porque si no estaríamos penalizando a víctimas de trata, personas que no tienen agencia, que no tienen capacidad de seguir, etc. Así que esta sí es una de las formas a la que le estamos prestando mucha atención. Y otra pregunta, hablando con una fiscal que ocupó transitoriamente el cargo en Procelac, nos comentaba que va muy lenta la conexión entre las sentencias judiciales firmes que
conectan la trata directamente con el lavado de activos. Creo que mencionó algo así como 2 causas que tienen sentencia judicial firme, el resto, muchas que están abiertas, digamos, pero que muchas también que terminan empantanadas. ¿Cuál pensás que es la principal dificultad para poder seguir la ruta del dinero, por un lado? Y por otro lado, ¿por qué en muchas sentencias judiciales, particularmente que tienen que ver con trata, con fines de explotación laboral, se quedan en el eslabón más pequeño, más débil de la cadena de verdugos? Por decirlo de algún modo, qué sé yo. Sí, bien. Yo lo que veo es verdad que hay 4 casos hay de lavado de dinero, te diría, asociados a la trata. Y te digo esto como dato, no es que esté contradiciendo a Laura con esto, ¿no? Pero vos sabés que en el informe de la OCDE, que Argentina hace poquito pudo aprobarlo, no sé si te acordás, hace 2 años que fueron a la OCDE, el mayor caudal de casos de lavado de dinero fueron los casos de lavado de dinero provenientes de actividades de explotación sexual. Ahí entró el grupo Ale y entraron otros casos más que también fueron casos que se pudo mostrar internacionalmente que hubo importantes cifras. También hubo un caso en Córdoba que lo llevó el fiscal Gonella. Sí, un carnicero cordobés, sí. Exactamente. Entonces, lo que sí es favorable, digamos, a la incautación de casos es quizás no haya tantos casos de lavado, pero sí hay bastantes casos de utilización del modelo de reparación y de la incautación de bienes a los efectos de la reparación. Entonces muchos fiscales y fiscales lo que hacen es no hacer una investigación por lavado, pero sí quedarse con todos los bienes posibles de un posible decomiso para reparar a las víctimas. Bien. Y eso se da con los bienes que son decomisables, porque están decomisados, porque hoy tenemos una ley que el lugar de explotación es el lugar que tiene que ser decomisado por el artículo 23 del Código Penal. Entonces, ya tenés, por ejemplo, un bien inmueble de mucha, en general, de buena valía económica para poder decomisar y afectar al patrimonio. Entonces, muchas veces lo que pasa en esas investigaciones es que al haber garantizado que podés decomisar esos bienes quedan afectados y después se los liquidan, se los venden. Ahora estamos viendo cómo volver a instaurar un sistema que tenemos bastante interesante. Vos lo conocías cuando estabas en el comité con el AVE, ¿te acordás? Con Marcelo Chiquitelli y la gente que trabajaba ligado a esto. Bueno, Marcelo se fue del AVE y no estamos viendo de qué manera poder agilizar esos remates de los bienes para hacer líquido el dinero lo antes posible y poder así reparar más rápidamente a las víctimas, ¿no? Ahí, Marcelo, consultarte porque, bueno, estamos en contacto con varias organizaciones y siempre está la duda de si el fondo fiduciario, que comentamos brevemente, es una herramienta para resarcir económicamente a las personas que fueron víctimas del delito de trata. La Protex tuvo mucho que ver, no solo en la elaboración de la ley, sino también en la puesta en funcionamiento. Era parte del Consejo Federal y tenía específicamente la comisión de seguimiento del fondo fiduciario. Después salió un decreto que lo daba, digamos, lo eliminaba junto con otros fondos fiduciarios. Después aparentemente fue nuevamente puesto en funcionamiento. Hoy por hoy, mayo 2026, el fondo sigue funcionando. Digamos. Sí, no como fondo, pero sí como cuenta. O sea, vos tenés, cumple la misma función, nada más que se le sacó la condición, digamos, del fondo fiduciario. Entonces lo que vos tenés es la misma Secretaría del Ministerio de Justicia que se encarga de recibir los fondos líquidos. Bien. Lo mismo que pasaba antes, relacionado con la venta de bienes inmuebles o bienes muebles. Eso por un lado, lo ingresa a la cuenta, tenés una cuenta en pesos y una cuenta en dólares, según lo que vos puedas decomisar, y después se ordena el pago a través de esa cuenta. O sea, lo único que se eliminó, por suerte, en este punto, es solo la existencia del fondo fiduciario como tal. Bien. Que lo que te explican las autoridades actuales es que se eliminaron algunas intermediaciones que eran onerosas. Viste que esto siempre pasaba también, que uno tenía que dotar a ese fondo de determinado caudal de dinero. Bueno, hoy lo que existe es una cuenta, pero administrada. Después les puedo pasar el flyer que hicimos nosotros para nuestros propios fiscales y fiscalas, dando cuenta de esto, porque muchos nos preguntaban, tenían esta misma duda que tenés vos, Papu, y decían, bueno, ¿sigue funcionando? ¿No está funcionando? Entonces tuvimos que hacer una comunicación general para los fiscales diciéndole que sí, y que sigan mandando ese dinero y que agoten los recursos que tengan disponibles para poder vender los bienes, hacerlos líquidos y después pasar ese dinero
a esta cuenta que sigue administrando el Ministerio de Justicia. Bien, la última pregunta, Marcelo. En relación al crecimiento de la captación por la vía virtual, con fines de explotación sexual, laboral, delitos conexos, etcétera, ¿cómo ve la Protex el trabajo de prevención de organismos públicos, como por ejemplo el Ministerio de Educación o actividades públicas de visibilización? ¿Ves que hay algún trabajo consistente para tratar de que niños, niñas, adolescentes que entraron al mundo virtual sin tener, digamos, una cultura digital familiar, puedan tener algunos recaudos, o ves que esto es medio anárquico y que se está captando con bastante facilidad porque hay muchos chicos que entran desde un analfabetismo digital y es mucho más fácil engañarlos? ¿Cómo lo está viendo? Sí, mira, lo que yo veo es que siguen estando los mismos medios, Gustavo, que ustedes veían cuando estaban en el comité. O sea, las plataformas de redes sociales siguen siendo el principal lugar de captación, ya sea TikTok, ya sea Facebook, ya sea... Y lo que sigue, yo no veo que esto haya menguado, ni hemos formado parte como Protex de ninguna campaña, digamos, de sensibilización o de prevención en relación a este fenómeno en sí mismo, que me parece que sin duda es una de las asignaturas pendientes, porque vos tenés, tienen que ser campañas que estén muy bien diseñadas y muy bien pensadas respecto de qué público querés alcanzar y cómo llegar a disuadir a ese chico o esa chica que está queriendo participar de alguna oferta que quizás sea una oferta engañosa o una oferta que genere dudas. Nos pasa, no sé si ustedes recuerdan, pero los casos muchas veces de ofertas que venían de que nosotros las consideramos dudosas y hablábamos con los familiares. Incluso con ustedes, estando en el comité, nos ha pasado mucho, y con Cancillería, tratar de disuadir a muchas mujeres que estaban tentadas a viajar a Dubái o a algunas ofertas que en realidad eran bastante inconsistentes y ambiguas, y la verdad que a veces no conseguíamos disuadirlas. Lo único que podíamos hacer es decirle, mire, estos son los teléfonos del consulado, estos son los teléfonos directos, si usted ve que hay alguna situación que en general le llama la atención, por favor no deje de comunicarse. Pero lo cierto es que sigue habiendo mucho descuido, digamos, por parte de quienes, mucho descuido en tomar en serio estas ofertas y en ver el riesgo que estas ofertas representan, con lo cual yo creo que una campaña tendría que ser una campaña bien diseñada, bien pensada, y ver cuáles son los, ¿cómo te diría?, cuáles son las tentaciones que tienen los chicos y las chicas que acuden a esas redes sociales para tratar de trabajar en esas tentaciones y decirle, mira, esto puede ser un engaño, tengan cuidado, etc. Pero por lo pronto hay algunos ministerios en algunas provincias que copian mecánicamente situaciones como la de Australia o Suecia, donde se prohíbe directamente llevar a las escuelas celulares o instrumentos digitales, cuando la cultura digital en esos países es del casi el 100%, y acá muchísimos niños han ingresado al mundo digital desde un analfabetismo familiar. Sí, es lo único, tal cual, y aparte no se informan por otra vía que no sea exactamente un reel de segundos. Y esto, por eso yo pensaba, te decía esto de pensarlo bien, el cómo, porque uno tiene que tener en cuenta esto precisamente, cuál es el público al que vos querés llegar y querés disuadir. Y ese público, por ejemplo, no lo podés con leyendas escritas o ni siquiera un comunicado, tiene que ser algo que sea directo, que tenga, me parece a mí, digamos, yo no soy un comunicador ni tengo experticia en esto, pero tiene que ser algo que ellos mismos consuman, digamos, ¿no? Porque si no, y que lo puedan capitalizar de acuerdo a su propio conocimiento y a su formación y entender de acuerdo a esa misma lógica. Por eso hay que pensarlo muy bien, pero sí, eso es un tema pendiente. Bueno, se nos acaba el tiempo, a vos también, porque sé que sabemos que tenés una reunión y nosotros que estamos terminando el programa, así que te agradecemos mucho esta entrevista y seguiremos en contacto, ¿sí? Dale, un placer, un abrazo enorme para ustedes, nos estamos viendo. Era Marcelo Colombo, fiscal cotitular junto a Alejandra Mángano, que también pasó por Laudatistas, de Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Agradeciéndole, como siempre, a Lau Espíndola por la operación técnica y la paciencia. Llegamos al final de Laudatista, nos vemos el lunes que viene. Muy bien, hasta el lunes. 20 años. Agenda propia. Sonido original.
Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco